Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, queridos caminantes. Claro que hay camino. Y seguimos en esta propuesta de estudio sobre el Apocalipsis. Bienvenidos. Mi nombre es Miguel Quiñones. Soy un laico común y silvestre, un cristiano católico de a pie que quiere compartir la fe con ustedes a través de esta serie de videos. Hemos venido trabajando la virtud de la fe y hoy hemos hecho un alto en el camino de esa virtud para que tú y yo estudiemos el Apocalipsis, algo que es muy importante y que el enemigo no quiere que tú ni yo lo veamos, lo leamos y lo vivamos. Te invito a que te suscribas al canal, dale like, comparte estos videos con tu familia, con tus seres queridos, con tus más cercanos para que juntos vivamos esta experiencia de fe. Recuerda que tenemos los lunes y los jueves esta serie de programas a las 8 de la noche. Y ya hemos nosotros dado ese prólogo, ese inicio, ese primer momento del Apocalipsis que nos presentan al Señor resucitado. Hemos visto en el capítulo 1 simplemente la presentación de Jesús, a quién va dirigido o a quién se va a dirigir cada uno de estos textos y lógicamente la fortuna de que Juan sea nuestro acompañante en este camino de conversión. Y hoy vamos a iniciar un camino de penitencia. Hemos hablado que el número 7 es plenitud y cuando se habla de las 7 iglesias es porque el Señor quiere que a través de cada uno de estos textos tú y yo vivamos un camino de conversión, de penitencia, de un llamamiento del Señor. Por eso no estaremos en ninguna de ellas, ni tampoco podremos decir que estamos en todas de ellas, sino que van a ser los elementos para que el cristiano de hoy, tú y yo, podamos vivir la fe, vivirla con una fuerza que nos da el mismo Dios al leer que Él no nos deja solos, que siempre ha estado con nosotros. Por eso es importante que reconozcamos en cada una de estas cartas un llamamiento, un llamado a la conversión, a la penitencia. Y vamos a empezar el día de hoy precisamente con la primera carta, que es la carta a la iglesia de Éfeso. Pero quiero que entiendas algo principalmente. Cada carta tiene una estructura específica, es decir, tenemos seis pasos, por así decirlo, que cada carta va a tener para que nosotros lo identifiquemos cuando lo estemos leyendo, y es que de esa manera es que vamos nosotros a entender de qué se trata la carta. Entonces, en un primer paso vamos a tener al destinatario, o sea, a quién va dirigida la carta. Luego, en un segundo, vamos a tener quién es el remitente, quién envía la carta, cómo se presenta esa persona que envía la carta. En un tercer momento, encontramos el juicio de Cristo, o sea, lo que Jesús va a juzgar en esa iglesia. Conozco de ti. Eso es una palabra que dice, también te dice a ti y me dice a mí, conozco de ti. Luego viene un cuarto paso, ya es la exhortación, ya es lo que el Señor nos llama a la conversión, ya es el llamado a cambiar. Pero tengo contra ti, dirá en este momento. El quinto paso sería esa llamada a escuchar. ¡Hey! Quien tenga oídos que oiga. Oíd, oíd. No escuchar, sino oíd. Y el sexto es la promesa al vencedor. Si tú y yo vencemos, es decir, nos acogemos a ese llamamiento de conversión que nos hace Dios, tendremos un premio, un premio. Por eso es importante que nosotros
Veamos esta estructura en cada una de las cartas. Ahora sí, con esta estructura vamos a empezar a la carta de la iglesia de Éfeso. Ya sabemos que esta primera carta va hacia la iglesia de Éfeso. Ese es el destinatario. Es decir, si nosotros contemplamos la ciudad de Éfeso, ¿qué era Éfeso? ¿Quién era Éfeso? Era una ciudad grande, importante, incluso era la que, como por así decir, era la puerta hacia el Asia Menor. A través de Éfeso era que se introducía hacia ese mundo, hacia ese continente que, pues lógicamente, era muy apetecible porque los romanos, pues, y los griegos, y bueno, después todo, lo utilizaban como un puerto de mercancías, de negocios, de trabajo, incluso de culturas. Por eso se hace importante Éfeso, y más aún que el primer obispo que tuvo fue el obispo de Pablo. Pablo estuvo allí, Pablo evangelizó Éfeso. Luego de que Pablo lo evangelizó, llegó Juan apóstol, este joven Juan, que pues en estos momentos ya sería poco más adulto, pero no llegó solo, llegó con la Virgen María. Entonces, dijimos que los cristianos tuvieron allí una gran oportunidad. Tuvieron a Pablo, tenían a Juan, tenían a la Virgen María, y pues era siempre una ciudad importante. Entonces, empezando con esto, podemos decir, es una iglesia importante. Recuerda que también te habla directamente a ti, me habla directamente a mí el Apocalipsis. Tú y yo somos iglesia. Tú y yo somos iglesia. Y al contemplar esto nos está llamando el Señor, escribe a Miguel, en el caso mío. Esto dice el Señor, Miguel, tengo algo contra ti. Ojalá pudieses tomarlo también hacia tu corazón, porque tú eres iglesia. Nosotros estamos aquí en este caminar penitencial, junto con la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardes, la de Filadelfia y la de Odisea. Allí estamos nosotros también reflejados. Ya sabiendo que va hacia esta carta hacia la ciudad de Éfeso, vemos qué importancia es. Allí incluso cuando llegó Pablo a predicar, tenían un culto hacia una diosa, la diosa Artemisa, que era la supuesta diosa de la fertilidad. Entonces tenían cultos paganos. Cuando Pablo llegó, evangelizó Éfeso. Cuando Juan llegó, empezó a transmitirles el amor. Ese primer amor que ellos habían tenido con el llamamiento, con el testimonio, con lo que Pablo les había explicado sobre Cristo. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Esta es la carta. Al ángel de la iglesia de Éfeso, escríbele. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, el que anda por medio de los 7 candelabros de oro. ¿Recuerdas que habíamos hablado del remitente? ¿Quién escribe esta carta? Jesús. Y se está presentando como que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, es decir, tiene la iglesia en su mano derecha, la sostiene. Y de esa manera que la sostiene, también camina, es decir, camina sobre los 7 candelabros, es decir, que camina sobre la iglesia, dándole esa luz. Camina en la iglesia, dándole esa luz. Porque recuerden lo que habíamos hablado, los candelabros simplemente es el apoyo, no es la luz es Cristo. Pero entendiéndolo ahora, uno dice, claro, se está presentando Jesucristo vivo, resucitado, que tiene a la iglesia sostenida en su mano derecha y que camina en medio de ella para brindarle la luz de la salvación, Importante. Entonces se está presentando a Jesucristo. Ahora, versículo 2. Conozco tus obras. Conozco tus obras, es decir, ya está entrando en un juicio Cristo. Ya está entrando en un juicio. Ya está diciendo, yo te conozco. Hey, te conozco a ti. Me conoce a mí. Conoce a la iglesia, pero recuerda que es un camino también que tú y yo debemos recorrer.
Conozco tus obras, tu fatiga y tu paciencia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen apóstoles y no lo son, y los encontraste mentirosos, que tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Fíjate cómo el Señor aquí, al hablar precisamente de Éfeso, puede decirte esto también a ti y a mí. Miguel, conozco tus obras, conozco tu fatiga, tu paciencia. Es decir, que está hablando de cualidades. Aquí hay algo muy importante. El Señor está resaltando 6 cualidades en esta iglesia. Está resaltando las cualidades importantes de la iglesia, lo mismo que tú y yo tenemos cualidades. El Señor puede resaltar todas estas cualidades. Hey, tú cristiano, mira, reconozco que tienes fatiga, que del trabajo, de la evangelización, del recorrido que haces, de la vivencia que tienes, tu paciencia, no soportas a los malvados, pones a prueba a los falsos profetas, has sufrido sin desfallecer, has sido perseverante. Eso te lo dice a ti y me lo dice a mí, a través de esta carta a la iglesia. Pero viene el reproche. Pero tengo contra ti que has perdido la caridad que tenías al principio. En otras versiones encontraremos, has abandonado el primer amor. Eso es lo que hoy el Señor nos dice a nosotros a través del Apocalipsis. Nos revela una situación de un camino de conversión que tú y yo quizás hemos llevado ya por tiempo. Pero resulta de que hemos perdido ese primer amor. Ese encuentro que tuvimos en algún momento con Jesús, lo hemos perdido. Ese es el reproche que hoy el Señor hace. Por eso al enemigo no le importa que tú leas esto, que no lo leas. Porque es que si no lo lees, entonces no te vas a dar cuenta de que tu vida de conversión se está volviendo simplemente un trabajo, un hacer y ya. Pero no nos percatamos quizás de que estamos perdiendo ese amor primero. Eso que nos ha llamado a impulsarnos a predicar, a evangelizar. Por eso el reproche del Señor es, has perdido ese primer amor. Ese encuentro conmigo. Te has vuelto más que iglesia, te has vuelto ONG. Es que ese primer amor fue importante para nosotros. No sé si estamos cayendo en tibieza, si nos hemos enfriado, si hemos apagado nuestro celo apostólico, si hemos apagado nuestro fervor, nuestra oración. Quizás es el momento en el que el Señor a ti y a mí nos está llamando. Enciende de nuevo ese amor, enciende de nuevo ese fuego. Eso que yo te había puesto en el corazón desde un principio cuando te llamé, lo quise de ti un cristiano dirigido a la santidad. Por eso es importante que hoy repasemos el Apocalipsis, porque es importantísimo que tú y yo escuchemos la voz del Señor, de aquel que ha triunfado, de aquel que ha vencido. Se presenta a ti y a mí como quien nos sostiene, como quien camina y nos da la luz. Eso es lo importante, porque el Señor dice, pero tengo contra ti que has perdido la caridad que tenías al principio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y practica las obras de antes. Es el llamamiento. Es el Señor diciéndote y diciéndome, conviértete. Mira de dónde has caído. Mira lo que has vivido. Mira esa experiencia que has tenido de ese amor de Dios. Eso era lo que te sostenía, el amor de Dios. Pero hoy solamente quizás tenemos mera doctrina. Importante, sí. Pero el amor. Si al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor, ¿cuánto amor hemos de poner
en una evangelización? ¿Cuánto amor he de poner en un hablar de Dios a los demás? ¿Cuánto amor he de poner en la familia? No podemos convertirnos simplemente en un formalismo, en las formas y el llamado que nos hace el Señor a vivir el amor. Porque puede ser que al ver este mundo, cómo nos adormece, nosotros lleguemos también a adaptarnos a las circunstancias del mundo. Nos empezamos a adaptar a las formas del mundo. Y empezamos a ver esas luchas entre esto es pecado, esto no. Ay, pero qué exageración esto y aquello no. Pero ¿por qué son tan exagerados los de la iglesia? ¿Que por qué entonces no puedo yo, no sé, tener relaciones sexuales con mi novia o con mi novio, pero si nos amamos? Qué exagerados. Ahí es donde estamos probando que nos estamos adaptando al mundo y no al querer de Dios, que es un vivir en santidad, en la gracia. Si no nos arrepentimos y no volvemos al camino de conversión, dice el Señor, de lo contrario, iré a donde estás tú y desplazaré tu candelabro de su sitio, a no ser de que te conviertas. Quitar el candelabro es que no seremos ese instrumento de luz. Podemos hablar muy bonito, ser muy elocuentes en nuestra expresión, pero no tenemos la luz de Cristo en nuestra vida y terminaremos hablando herejías en contra de la iglesia, en contra del Papa, en contra de nuestra Madre Santísima, en contra de la Eucaristía. Estaríamos relajándonos, incluso caeríamos en esto que se llama relativismo moral. Conviértete. Recordemos la acción de los nicolaitas, aquellos que querían, que se llamaban cristianos, pero aceptaban al imperio y al César como un dios. Incoherencia. Sin embargo, tienes esto en favor: aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Aborreces a aquellos que se dicen ser cristianos, pero no viven la cristiandad, no viven el ser cristianos de verdad. Solamente cristianos de nombre, porque asisten a misa, porque cumplen una y otra cosita religiosa, pero no están viviendo a Cristo en su corazón. Y aborrecen las actitudes de estas personas, pero ¿dónde ha quedado tu amor? Tu primer amor. Sin embargo, esto tienes a tu favor. Podemos ser que todavía estemos aborreciendo algunas cosas, pero nos estamos adormeciendo, nos estamos durmiendo. Nos estamos durmiendo y necesitamos despertar. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El vencedor tendrá su triunfo. Cuando el Señor habla precisamente del árbol de la vida, está hablando de la eternidad. El que venza, el que adquiera ese primer amor nuevamente, el que lo renueve, tendrá esa posibilidad de comer el árbol de la vida, que es la eternidad. Si recordamos en el inicio, en el Génesis, había un árbol que se llamaba el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal fue el que prohibió Dios que no comieran. Pero el árbol de la vida es el que nos da la eternidad. Por eso cuando Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal, el Señor inmediatamente expulsó a Adán y Eva para que no comieran del árbol de la vida. Imagínense ustedes eternamente pecando. Vivir eternamente pecando. Eso sería el mismísimo infierno, el mismísimo diablo. Buscando vivir en la maldad eternamente. Por eso nos apartó de ese sitio, para que tú y yo con esfuerzo pudiésemos llegar y vencer con el amor estos momentos de tribulación, de sequedad, de tibieza.
y buscar ese amor primero. Y luego el Señor nos recompensará con la vida eterna. Comer el árbol de la vida es tener la vida eterna. Quedémonos hasta aquí, porque esa es la primera iglesia. Pero cada una de ellas va a mostrarnos características en las cuales tú y yo podemos estar cayendo, de la cual Dios mismo quiere rescatarnos, levantarnos y llevarnos a la salvación. Recuerda activar la campanita, suscribirte, compartir este video. Comparte esta serie de videos para que muchos crezcamos en la fe y no le tengamos miedo al apocalipsis, sino que veamos en él ese camino de conversión que el Señor nos está llamando y el que el Señor nos da la fuerza y nos sostiene con su mano derecha. Dios les bendiga.